Hola, soy Jesús Nieto Martínez, bienvenidos. Continuamos nuestro curso de grupos finitos. En este caso vamos a hablar de subgrupos normales. En videos anteriores vimos que si G es un grupo cíclico, todo subgrupo de G también es cíclico. Dado un grupo cíclico, para cada divisor del orden de G, suponiendo que G sea finito, existe un único subgrupo de G cuyo orden es ese divisor, y viceversa. Si G es un grupo finito, tal que para cada divisor del orden de G hay un único subgrupo que tiene ese orden, entonces G tiene que ser cíclico. Y una última caracterización para grupos finitos: si G tiene orden, una potencia de un número primo, ese grupo es cíclico si y solo si es abeliano y tiene un único subgrupo cuyo orden es P. Vamos a dedicar este video a los grupos normales, y para motivar la definición pensemos en el siguiente problema. Si G es un grupo y H es un subgrupo de G, ¿bajo qué condiciones el cociente de G por H también tiene estructura de grupo? Lo natural para definir como operación entre las clases sería que el producto de la clase A con la clase de B fuera la clase del producto de A y B. El producto de conjuntos es asociativo, es muy fácil verificar eso, pero no basta con eso, hace falta ponerle condiciones a H. Por ejemplo, digamos que estamos haciendo este cálculo, podemos asociar aquí en el medio de esta forma. Si pudiéramos invertir el orden, si pudiéramos cambiar la clase lateral izquierda de A por la clase lateral derecha, entonces aquí obtendríamos este resultado, y esta H asociando nuevamente estos dos nos daría nuevamente H, y por último obtendríamos lo que queremos acá. Es decir, que esta condición nos da una idea para imponerle a H y obtener de esa forma una estructura de grupo, o por lo menos tenemos una operación aquí, una operación que nos parece natural. Así que y pongámosle esa condición a un subgrupo H de G y veremos que vamos a obtener en el cociente una estructura de grupo. Digo que hay que imponer esa condición sobre H porque no en todos los casos se da que eso se cumpla. Por ejemplo, en S3, si H es el grupo cíclico generado por esta transposición, puedes efectuar como ejercicio este cálculo. La clase lateral derecha de la permutación 132 módulo H es este conjunto, mientras que la clase lateral izquierda es este otro conjunto. Entonces puedes darte cuenta de que no es lo mismo la clase lateral derecha que la clase lateral izquierda, así que en general eso no tiene por qué cumplirse. La clase lateral derecha y la clase lateral izquierda en general no tienen por qué ser iguales. Por eso es que digo que lo estamos imponiendo en el grupo H. Así que de eso se trata la definición de subgrupo normal. Dado un subgrupo H de un grupo G, diremos que es normal si para cada elemento de G la clase lateral derecha de ese elemento coincide con la clase lateral izquierda. La notación usual es esta. Esa es la notación que vamos a utilizar. Observa lo siguiente: que H sea normal en G significa que para cada elemento X de G se cumple esta igualdad. Es equivalente a esta simplemente multiplicando aquí por el inverso de X. Te quedaría H de este lado y de este lado te quedaría esto. Entonces
Esta es otra forma de escribir la definición, pero justamente por esa forma como está escrito, es fácil darse cuenta de que es suficiente con que valga esta contención. Si esto vale para cada x, entonces también vale para su inverso. Entonces si escribes esto, en lugar de utilizar x, usas el inverso de x, entonces te queda la contención al revés, y entonces te da la igualdad. Así que en la práctica, para verificar que un subgrupo sea normal, es más conveniente hacer esto, solamente verificar una contención, en lugar de verificar la igualdad. Así que la definición de subgrupo normal es esta, que es equivalente a esta, y que en la práctica es más cómodo utilizar esta otra. Lo que queríamos era esto, dado un grupo, si tienes un subgrupo normal, entonces el cociente tiene estructura de grupo si definimos la operación entre las clases laterales de esta forma. Fíjate que el elemento neutro sería simplemente h, que es la clase del 1. HA por h, por definición, es la clase de A por 1, que es la clase de A. Eso significa que h se comporta como el neutro, como la unidad allí. Y si multiplicas la clase de A por la clase del inverso de A, por definición sería esto, que es la clase del 1, que es el mismo h. O sea que este sería el inverso de este. Y la asociatividad ya comentamos anteriormente que vale independientemente de que h sea o no un subgrupo normal. Así que eso hace de el cociente un grupo. La condición de que h sea normal. Ejemplos de subgrupos normales. Si tienes un homomorfismo del grupo G1 en el grupo G2, vamos a ver que el núcleo de ese homomorfismo es un subgrupo normal de G1. Ya sabemos que es un subgrupo de G1, eso lo vimos anteriormente. Solo falta verificar que es normal. Agarremos un elemento Y y un X cualquiera en G1. Hay que ver que X por H por X a menos 1 también está aquí, ¿no? Aplicamos F, y como F es un homomorfismo, podemos separarlo de esta manera. Como F de H da 1, lo que obtenemos es esto, y eso simplemente da 1. O sea que este elemento está en el núcleo, con lo cual comprobamos que se cumple la condición para que el núcleo sea un subgrupo normal de G1. Conclusión: dado un homomorfismo de un grupo G1 en un grupo G2, el núcleo de ese homomorfismo es un subgrupo normal en G1. Recíprocamente, dado un subgrupo normal en un grupo G, si tú defines el homomorfismo natural que envía cada elemento en su clase lateral, módulo H, eso es un homomorfismo por definición de producto aquí en este grupo. Vamos a ver que el núcleo es exactamente H. ¿Qué significa que A esté en el núcleo? Significa que al aplicarle esto me da aquí H, o sea, HA es igual a H. Pero HA igual a H solamente si A está en H. El núcleo de la proyección, de la aplicación natural de G en el cociente es H justamente. Así que H es normal, H es el núcleo de este homomorfismo. Eso nos da una caracterización de los grupos normales. Todo subgrupo normal de un grupo G es el núcleo de algún homomorfismo cuyo dominio es G, y viceversa, ¿no? Si H es el núcleo de un homomorfismo cuyo dominio es G, entonces H es normal. Esto es una caracterización de subgrupos normales. Vamos a generalizar aquella parte en la que veíamos que las clases laterales por la derecha y por la izquierda coincidían. Un paso más allá en la generalización sería considerar un par de subgrupos
S y T en G y considerar el producto S por T, es decir, todos los elementos de la forma ST donde S está en S y T en T. Igual para TS. La pregunta es, ¿bajo qué condiciones ST y TS coinciden? Así como coincidían la clase lateral izquierda y derecha cuando estábamos en presencia de un subgrupo normal. Vamos a ver bajo qué condiciones S por T y T por S coinciden. Fíjate en lo siguiente. S por T está contenido en el subgrupo generado por la unión de S y T. Es decir, cualquier subgrupo que contenga a S y que contenga a T tiene que contener a todos los elementos de la forma S por T. Igual para los que son de la forma T por S. Así que tanto ST como TS son subconjuntos del grupo generado por la unión de S y T. Si además ST fuera un subgrupo de G, fíjate que como T es un subgrupo, en T está el 1, o sea que todos los elementos de S también estarían en ST. Por la misma razón, todos los elementos de T estarían en ST. Es decir, ST contiene a S unido con T. Y si además es un subgrupo de G, entonces tiene que contener a el subgrupo generado por S unido con T, porque este es el subgrupo más pequeño que contiene a S unido con T. De la misma forma, podemos razonar con TS. Si TS es un subgrupo de G, entonces también contiene a este subgrupo. Es decir, si ST es un subgrupo de G, entonces coincide con esto. Y de la misma forma, si TS es un subgrupo de G, también coincide con este. Conclusión, T y S sería también igual a ST. Repito, si TS y ST fueran ambos subgrupos de G. Así que para responder a esta pregunta, la respuesta es, sería suficiente con que ST y TS ambos fueran subgrupos de G. Así que la pregunta ahora sería, ¿qué tiene que ocurrir para que ST sea subgrupo de G y para que TS también sea subgrupo de G? Bueno, vamos a ver que es suficiente con que alguno de los dos, S o T, sea normal en G. Vamos a hacer los cálculos suponiendo, por ejemplo, que T es normal en G. Vamos a ver que S por T es un subgrupo de G. Para eso tomamos dos elementos allí y tenemos que verificar que el producto de uno de ellos por el inverso del otro sigue siendo un elemento acá. Esto, por propiedades de inverso, es lo mismo que esto. Aquí vamos a aplicar un pequeño truco, vamos a intercalar aquí S2 a la menos 1 con S2. Y te fijas, son iguales, ¿no? Ahora vamos a aplicar propiedad asociativa de forma conveniente, vamos a asociar desde aquí. ¿Y qué tenemos en este paréntesis? S2 por este lado, el inverso de S2 por este lado, y entre ellos está un elemento de T. Como estamos suponiendo que T es normal, entonces todo esto resulta en un elemento de T, digamos T3. Pero esto que está acá es un elemento de S, así que el resultado es un elemento de ST. Haciendo un cálculo parecido a esto, podemos demostrar que TS también es un subgrupo de G, solamente como consecuencia de que T sea normal en G. Si en lugar de haber supuesto que T es normal en G, tú supones que es S quien es normal en G, también puedes hacer un cálculo parecido y ver que tanto TS como ST son subgrupos de G. Conclusión: si S y T ambos son subgrupos de G y uno de ellos es normal, entonces ST coincide con TS, porque ambos coinciden con el subgrupo de G generado por la unión de S y T.
Con esto vamos a concluir este video. Nos vemos en la próxima. Soy Jesús Nieto Martínez.